Las creencias religiosas son una parte fundamental de la vida de millones de personas alrededor del mundo. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas a preguntas trascendentes sobre el origen y el propósito de la vida, así como sobre el significado de la existencia. Las creencias religiosas han sido una forma de encontrar consuelo, guía moral y sentido de comunidad en medio de la incertidumbre y los desafíos de la vida. Este reportaje explora las diferentes creencias religiosas que existen en el mundo, desde las religiones más antiguas hasta las más recientes. Además, examinaremos el impacto de las creencias religiosas en la vida cotidiana de las personas, desde cómo influyen en sus decisiones y comportamientos hasta cómo dan forma a su sentido de identidad y propósito. También exploraremos las formas en que las creencias religiosas han evolucionado y adaptado a lo largo del tiempo, así como los desafíos y controversias que han surgido en torno a ellas. A través de este reportaje, esperamos proporcionar una visión enriquecedora y respetuosa sobre las creencias religiosas, promoviendo una comprensión más profunda de la diversidad religiosa y fomentando el diálogo interreligioso. Buenas tardes, hoy nos encontramos con el pastor juvenil de la iglesia Oasis Cajicá. Gracias, Pastor Mike, por dedicar este tiempo a responder unas preguntas. Claro. ¿Tú crees que existe Dios? Sí, yo creo en la existencia de un Dios supremo. Al ver su creación, al ver el cielo, las estrellas, al ver la perfección de nuestros cuerpos, cómo funcionan orgánicamente, creo que en cada cosita que vemos la manifestación de la creación de un Dios supremo. ¿Y tú crees en Dios? Claro, yo creo en Dios evidentemente porque pienso que Él es el gestor de todo esto. La idea principal es que Él es nuestro creador, pero también creo en un Dios cercano, en un Dios amigo, en un Dios que nos protege y nos guarda. Espiritualmente, ¿de quién o de qué dependes? Creo yo que somos nosotros seres humanos, somos seres espirituales, somos un espíritu dentro de un cuerpo y como tal dependemos de un Dios espiritual. Por eso es que Dios siempre actúa a través de su Espíritu Santo sobre nosotros, trabajando en nosotros cada día para ser, como dice su palabra, renovados y transformados en Él. ¿Tus padres creen en Dios? Sí, afortunadamente y gracias a Dios, desde mis abuelitos, una tercera generación, ellos empezaban a creer en Dios cuando estaban muy jóvenes, luego mis padres también aceptaron a Dios en su corazón y esos principios y esos valores fueron inculcados a mi vida y mi familia y así yo mismo se lo puedo inculcar a mis hijos. ¿Cómo crees que hayas llegado hasta donde te encuentras? Yo creo que en el momento que estamos, al ver este mundo como está congestionado, con guerras, con enfermedades, con muchas cosas que inclusive la palabra lo anuncia, que son cosas que van a venir, creemos que es la misericordia de Dios que está sobre nosotros. Dice la Biblia que la misericordia de Dios es como el sol que alumbra siempre sobre buenos y sobre pecadores, o sobre justos y pecadores. Y asimismo, hasta el día de hoy, yo creo que Dios a todos de alguna forma, creamos o no creamos en Dios, está sobre nosotros y hasta el día de hoy podemos decir, aquí estamos, gracias a Dios. ¿Qué opinas de la religión? La religión es una serie de dogmas, una serie de reglas donde te enseñan a ti a comportarte para ser una mejor persona. Yo profeso es la fe cristiana más que una religión y creo yo que al confesar una fe cristiana no solamente trabajo en ser una mejor persona, sino también un mejor hijo de Dios. Por favor, regálanos un pensamiento personal respecto al tema. Creo yo que el tema de la espiritualidad y de creer en Dios es muy importante porque de alguna forma todos tenemos que ser confrontados a escuchar a Dios. Si alguna vez queremos encontrar una respuesta, si algún día tenemos alguna lucha o simplemente tenemos la curiosidad, acudamos a Él, miremos al cielo, digámosle que queremos conocerle, que Él se acerque a nosotros y que por medio de Jesús podamos ser llamados hijos de Dios. Muchas gracias, Pastor Mike, por responder estas preguntas. Da mucho gusto.
Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la señorita Alexandra. Buenas tardes. El día de hoy te voy a hacer una serie de preguntas. La primera, ¿para ti existe Dios? Sí, ¿Crees en Dios y por qué? sí creo en Dios porque creo que hay alguien superior a todos nosotros. Espiritualmente, ¿de quién o de qué dependes? De Dios como ser superior hacia nosotros. ¿Tus padres o familiares creen en Dios? Sí, la mayoría son católicos. ¿Cómo crees que hayas llegado hasta donde te encuentres? Porque creo en Dios y creo que Dios guía mis pasos y por convicción a mis principios. Okay. ¿Qué opinas de la religión? Creo que la religión fue creada por el hombre. Dios no es religión. La última pregunta es, por favor, regálanos un pensamiento personal respecto al tema. Bueno, mi opinión personal respecto al tema es que si hay un ser superior a todos nosotros que es Dios y que debemos guiarnos de acuerdo a nuestras creencias y vivencias. Muchas gracias. Study in the World realizó una encuesta de 19 preguntas a un conjunto de personas del municipio de Cajicá, preguntándoles sobre las creencias religiosas. La primera pregunta fue, ¿cuál es tu religión? La cual 3.3% practica el cristianismo, el 50% el catolicismo, el 12.2% el agnóstico y el 6.3% creo en Dios. La segunda pregunta, ¿crees en la existencia de un ser supremo o deidad? El 87,5% respondió que sí, el 6,2% respondió que no y el otro 6,2% contestó que tal vez. En la pregunta número 3, ¿qué tan importante es la religión en tu vida diaria? El 31,2% contestó que es muy importante, el otro 31,2% contestó que es algo importante y el 37,5% contestó que no es importante. La número 4 es, ¿has cambiado de religión en algún momento de tu vida? El 50% dijo no y el otro 50% dijo sí. Pregunta 5. ¿Crees en la vida después de la muerte? El 43,8% contestó que sí, el 12,5% contestó que no y el 43,8% contestó que no estoy seguro. La sexta pregunta es, ¿participas regularmente en actividades religiosas, oraciones, asistencia a servicios religiosos, etcétera? El 4.8% dijo no, el 37.5% dijo sí y el 18.8% dijo a ver. Pregunta número 7. ¿Crees que la religión es necesaria para tener una moral sólida? El 37,5% contestó que sí, el 43,8% contestó que no y el 18,8% contestó que no estoy seguro. La octava pregunta es, ¿crees en la existencia del mal o el diablo? El 6.5% dijo sí y el 12.5% no y el 25% tal vez. En la pregunta número 9, ¿crees que la ciencia y la religión son compatibles? El 25,0% contestó que sí, el 56,2% contestó que no y el 18,8% contestó no estoy seguro. La décima pregunta es, ¿crees en los milagros? El 12.5% no, el 18.8% tal vez y el 68.8% sí. En la pregunta número 11, ¿crees en la existencia de ángeles o seres espirituales? El 75,0% contestó que sí, el 12,5% contestó que no y el otro 12,5% contestó no estoy seguro. La pregunta 12 dice, ¿crees que la religión es una fuente de consuelo en momentos difíciles? El 68.8% dijo que sí,
el 18.8% tal vez y el 12.5% dijo no. En la pregunta número 13, ¿crees que la religión puede ser utilizada para justificar actos violentos o extremistas? El 25,0% contestó que sí, el 75,0% contestó que no y el 0% contestó no estoy seguro. La número 14, ¿crees que la religión es una construcción humana o divina? El 43.8% dijo divina, el 33.8% humana y el 12.5% ninguna. Pregunta número 15. ¿Crees en la existencia de pecado o mal moral? El 87,5% contestó que sí, el 6,2% contestó que no y el otro 6,2% contestó que tal vez. Número 16. ¿Crees que la religión puede influir en la sociedad de una manera positiva? El 87.5% dijo sí, el 6.3% no y el 6.3% no estoy segura. ¿Crees que tu forma de vestir identifica tu religión? El 0,0% contestó que sí, el 100,0% contestó que no y el 0,0% contestó que tal vez. Pregunta número 18 dice, ¿crees que la TV y música que escuchas reflejan tus creencias? El 87.5% dijo no y el 12.5% dijo